noches, Dios les bendiga, siempre confiando en Dios. Agradecemos a nuestro Padre que está en los cielos, que nos ha acompañado, nos ha guardado y nos ha bendecido en el tiempo del Día de la Bandera, pero también el Día del Padre. Así que bendigo a todos los papás y obviamente he tenido también que orar y pensar en aquellos que han perdido a sus padres y que el mejor regalo es tener el mejor recuerdo de ellos. Así que los bendigo a los que conozco y a los que han padecido en este tiempo. Aquellos que me han saludado les agradezco un montón, me han saludado un montón de hermanos como siempre, por vía de mi esposa, por algún mensaje. Gracias a los que me escribieron SMS, ya los vi. No he contestado como siempre, no, es que no, a veces son tantos, pero ha sido fortalecido mi corazón y les agradezco, los quiero y los amo un montón. A los que no me saludaron no hay ningún problema, el tema es que sigamos adelante cada uno de nosotros. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias, porque el otro día hasta incluso alguien me hizo un regalito muy temprano, antes de que sea el día, incluso gracias, lo tengo en el corazón. El Señor es bueno y he pensado en mi papá, por supuesto, que está vivo, también en mi suegro. Lo importante es que Dios nos acompaña y no seríamos padres si no tenemos hijos, así que agradezco un montón, no solo a mi esposa, sino a mis hijos que han estado conmigo dándome un mensaje o acompañándome siempre. Bien, en esta hora quiero bendecirlos, pero también tomar una parte de la palabra de Dios donde hablamos de Él como Padre, de Dios como Padre. Hoy quiero hablar de Dios como Padre. Y es importante esto porque muchos lo tienen a Dios como Dios, pero se han olvidado que Él es Padre. Por eso el Señor nos enseñó cuando vamos a orar al Padre y vamos entendiendo algunas cosas. Y esto es muy importante porque algunos no conciben la idea del Padre, a lo mejor porque no tuvieron padre o tuvieron esta carencia de un padre. Entonces después les cuesta mucho tener una relación con Dios como Padre. Y nosotros debemos tener una relación con Dios no solo porque es Dios, así como es rey, así como es juez, así como Él es un Dios santo, sino como un papá, que nuestro espíritu, nuestro interior diga Abba Padre, papito, una relación muy íntima. Y es lo que quiero hablar hoy. Algunos se olvidan de esto, lo conocen como sanador, como un Dios de milagros, pero también es nuestro Padre. Y esto es muy importante porque si somos sus hijos, Él es nuestro papá. Y esto es importante. Vamos a leer, por ejemplo, el texto por excelencia de Mateo capítulo 6 que dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También agrega, por ejemplo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y esto es un pasaje importante. Está hablando del Dios Papá. Y hoy quisiera hablar de esto, de que podamos tener una relación hijo a padre. Y esto es importante. Por ejemplo, hay una cuestión que a veces tenemos mal los seres humanos. Por ejemplo, en algún caso, su papá puede ser juez de la ciudad, pero en tu casa no va a estar como juez, en tu casa estará como papá. Pero también podría estar como juez, o tu papá es médico, y entonces vos no podés tener una relación tan fría como médico, aunque él puede acompañarte y ayudarte y recetarte algún medicamento y acompañarte si estás pasando un problema. Pero hay que ver la relación de padre a hijo. Y por otro lado, tampoco nos podemos quedar con la relación padre-hijo, porque en el fondo a lo mejor es médico, o a lo mejor es juez, o a lo mejor es abogado, también te podría ayudar. Y este descontrol a veces pequeño, pero que ocurre en los seres humanos, no es bueno. Hay que reconocer a tu papá como lo que es en su función, pero también como tu padre. Y hay gente que lo reconoce mucho en el área profesional o su trabajo, pero se olvida que es el padre. Entonces, hoy nos va a tocar poner un lineamiento, decir, bueno, yo sé que Dios es juez,
es rey, es poderoso, es santo y bueno, todo lo que Él es, pero también es mi papá. Entonces, en esa función tomémoslo. Y dice, por ejemplo, aquí cuando oréis, ¿por qué se atribuye o se liga principalmente al Padre con la oración? Es muy sencillo, porque la oración es una comunicación y es una relación con Dios. Entonces la forma de comunicarnos, eso es la oración. La oración no es un rito que puede serlo, pero no es para nosotros, mucho más que eso, que se hace a un Dios que está por allá tan lejos que puede ser que llegue la oración. No, la oración para nosotros los cristianos, y lo explicó el mismo Señor Jesucristo, enseñándonos a orar y dándonos este Padre nuestro maravilloso, donde nos enseña que hay una relación entre hijo y papá. Cuando entres a orar al Padre, no repitan palabrerías, sino que pidan de esta manera y aquella. Y esto es importante porque es una comunicación con nosotros. Dios se comunica con nosotros, como el papá en la casa. Cuando nosotros estamos en casa somos muy normales. No es que afuera no lo somos, pero afuera, cuando trabajamos o nos movemos en nuestras funciones, cualquiera que tengamos, somos esa persona que hay otro entendimiento y otra cosa nos mueve afuera. Pero cuando llegamos a casa, sin perder esa profesión o esa función, somos papá. Entonces, ya es diferente el trato, incluso uno mismo se viste diferente en casa. Yo siempre digo lo mismo porque no vas a estar de corbata o de traje o qué sé yo, depende de lo que cada uno usa, sino que andamos más sueltos, más normal, y es una comunicación. Y esto a veces como papá debemos practicarla. Yo creo que a veces algunos padres no han tenido porque no aprendieron de su papá, no lo recibieron o tuvieron carencia de un padre. Entonces les cuesta tener esa comunicación, pero tenemos que tenerla. Primero porque Dios la tiene con nosotros. Si alguna vez falla la comunicación entre Dios y los hombres, entre el Padre Dios y los hijos de Dios, no ha sido por el Padre, ha sido por nosotros, que nos hemos alejado, que no queremos hablar con Dios, qué sé yo, que no lo escuchamos, pero Dios siempre tiene esa relación maravillosa como papá de abrazarnos, hablarnos, entendernos, querernos enseñar. Por eso también en Mateo capítulo 7, porque hoy leí el 6, nos agrega algunas cosas interesantes, como por ejemplo, se las leo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, o sea, si el hijo al padre le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, qué interesante, ¿no? Que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y está hablando de esto, ¿no? Que Dios bendice, suple, pero que tiene esa comunicación especial porque es papá y un hijo. Y quiero que esto lo entienda. Dios se quiere comunicar con nosotros como padre. No viene como rey, que lo es, como un Dios que lo es, como un juez que también lo es, sino que hay una relación de padre. Por eso incluso cuando habla del hijo pródigo, está hablando de un padre que ama, que espera, que perdona, que está todos los días expectante a la vuelta del hijo, que todos los días a la mañana mira aquel camino y esa ruta por donde va a venir en algún momento el hijo, porque él cree de alguna manera y es su deseo que vuelva. Ese es el padre que tenemos. Si uno entendiera que la relación de padre a hijo es maravillosa con Dios, entonces no tendríamos temor, porque el mejor lugar es estar con el Padre. Mucha gente ha enseñado a los chicos o a los adolescentes que es mejor confiar afuera que en su casa. Yo creo lo contrario. Yo no digo que desconfíe de todo lo de afuera, o de los amigos, o de los malos consejos, porque hay, pero sí creo algo,
que el mejor lugar es tu casa. No hay como tu casa. Eso me enseñó papá, eso me enseñó mamá y lo entendí toda la vida. Y ha sido una gran bendición para mí. Y no me lo enseñaban solo porque eran religiosos. De hecho, mi papá no era tan religioso. Mi mamá era más creyente en un sentido. Pero quiero explicar esto porque algunos no lo entienden. Por eso la comunicación de padre es una bendición. Y ojalá estés escuchando a tu Padre que está en los cielos. Lo que veo también interesante, y es que el Señor también nos enseña, es esa figura del Padre como con el amor que tiene, porque Él nos ama como papá, pero en forma incondicional. Me encanta saber que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor y Él como papá nos ama. Si usted ama a sus hijos, imagínese cuánto más nos aman Él a nosotros. Por eso uno no huye, por eso uno no teme el castigo, por eso no andamos con temor, sino que tenemos un temor reverente llamado temor de Dios, que significa que me cuido, que me guardo de muchas cosas, disculpe, que me cuido y que no le quiero fallar a mi papá. Ese es el temor de Dios. Pero sé que es mi papá y que me ama con amor incondicional. Por amor envió a su hijo a morir en la cruz. Por amor nos escucha, nos entiende, nos perdona, nos abraza, nos da su calor. Ese amor que no hay palabras para entenderlo. Es un amor tan maravilloso que dice la Escritura, no se podría, si tuviera una medida, el amor de Dios no existe una, es tan grande. Una vez me decía mi hija mayor que el amor de Dios debía ser muy grande porque le habían contado que el amor de Dios llegaba al cielo y ella decía, si no podemos subir ni siquiera allí arriba al cielo, ¿cómo será de grande el amor? Y ella me estaba tratando de explicar a mí para ver qué decía yo, ¿no? Y obviamente tenía que decirle exactamente, ese es el amor de Dios. No tiene una medida, es hasta el cielo. Por eso yo decía, papi, te amo hasta el cielo, me decía. Como diciéndote, es mucho el amor que te tengo. Y justamente es la hija que ahora tengo a algunos kilómetros y me mandó un mensajito, le agradecí. Y mis hijos me hicieron un lindo regalo con mi esposa y qué bien, qué lindo me hace sentir. Pero estoy hablando de la relación, papá. Hoy, ese es el Dios que tenemos y tenemos un Dios que nos ama incondicional. O sea, no importa lo que vos hagas, obviamente no estará de acuerdo con todo lo que hace el hombre y que hacen todos sus hijos porque fallamos, pero sin embargo Él nos sigue amando. Y esto es lo maravilloso del Padre Dios como un Dios que tiene un amor que no se acaba y que es tan grande, tan maravilloso. Por eso no hay otra cosa que podamos hacer nosotros, sino agradecerle a Dios el amor inmenso que tiene. Cuando encontramos a este Dios como Padre, entendemos que un papá que ama tiene esa capacidad de ver nuestras necesidades. Por eso algunos no se entiende cuando algunos papás no miran la necesidad de sus hijos. Yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, hay un relato muy importante que contó Maradona un día, y él decía que ahora que él era grande y mayor, y de hecho tenemos que reconocer que él fue muy bueno con sus padres, sobre todo con su mamá, tenía una gracia especial con ella, y le compró la casa, etcétera, etcétera. Y un día lo entrevistaron, y él dijo que había entendido cuando grande por qué mamá a veces no comía y tomaba mate. Y dice que le preguntaba, le decía, mamá, ¿no vas a comer hoy? Y ella le decía, no, mi amor, come vos y yo voy a tomarme un mate. ¿Y sabe por qué le dijo eso? Porque no había más comida. Y la mamá o el padre le daban a ellos la posibilidad de que coman un poco más. Qué tremendo testimonio ese, ¿no? Y puedo pensar que un papá y una mamá son iguales, de la misma manera. Cuando nuestro Dios es Padre, está pensando en nuestras necesidades. La diferencia que tiene con nosotros es que nosotros somos limitados, no tenemos todos los recursos, tenemos debilidades, pero Dios no, Dios tiene todos los recursos,
no tiene debilidades, no se cansa, no se duerme. Ese es el Dios que tenemos. Entonces Él está mirando nuestras necesidades. Por eso no nos hagamos problemas cuando uno tiene necesidad. Por eso dice, por ejemplo, y esto es muy importante que entenderlo, porque mire, ya que leíamos hoy Mateo capítulo 6, en el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Algunos de ustedes dicen, nadie me ve, nadie ve lo que yo necesito. Bueno, supongamos que ningún ser humano lo vea. Tu Padre que está en los cielos lo está viendo. Es por eso la bendición. La Biblia dice que Dios suplirá todas las cosas que nos faltan conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje, ¿no? Mi Dios pues suplirá todo. Filipenses. Ese es el Dios Padre. ¿Cuál? El que suple. Es más, en algún momento tuvo Pablo que hablar diciendo de los hombres que algunos habían dejado de trabajar y él se enojó y dijo que eso no es el Evangelio. El Evangelio enseña que debes cumplir con tu casa. Debes traer al hombre que salía a trabajar en aquel tiempo, debía suplir las necesidades de su gente. Y entonces estos estaban marcando un muy mal testimonio porque no estaban trabajando y no daban a su casa lo que necesitaban. Por eso agradezcamos a los padres que tenemos, que han sido gente trabajadora, ha sido gente que nos suplió con lo que tenían, con lo que lograron, y muchos de ellos hicieron más de la cuenta, y hoy los recordamos, y algunos que estamos vivos, bueno, nos agradecen, oran por nosotros, se alegran, y que oren por nosotros para poder seguir siendo buenos padres y mejores, porque podemos mejorar. Pero Dios no necesita nada que mejorar, por eso aprendamos de Él. Él suple las necesidades. Por eso cuando oramos, pedimos a Dios y Él nos va a dar. Y nos va a dar según nuestras necesidades. Así cuando usted mira a una persona y dice, wow, se está viendo de que no tiene mucha ropita o viene pronto una fiesta y es importante para él o para ella, los padres se desviven por tratar de hacer un poco mejor la vida de sus hijos. E incluso por lo general, un padre, hoy hablo del padre, pero la madre es lo mismo, ¿no? Carencias que tuvieron cuando en la infancia tratan de darle lo mejor a sus hijos. Yo estoy plenamente convencido. Por eso, gracias que tenemos un día al año, la mamá y los padres, pero le digo que debería ser todo el año, así como el amor nuestro es siempre. Dios sabe de tu necesidad. Usted dirá, pastor, ando así, ando asá. Bueno, ya lo conoce el Señor y te va a suplir. Por eso vos alegrate como un hijo alegre que cree en su Padre y te va a dar todo, porque Él suplirá todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo el Señor. El Padre es el que suple. Entonces cuando oramos no teníamos que pensar en ese Dios, pero a ver, entendamos, no es que no es Dios, lo es, pero para nosotros nuestro Padre. ¿Por qué? Porque a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. Entonces, si es nuestro Padre, nos dará todas las cosas. Tengo siempre un testimonio que aprendí acá cuando recién llegué hace 30 y pico de años a esta zona y conocí las cataratas. Y aprendí de alguien allí, después lo empecé a hacer yo. Él decía allí abiertamente, porque lo escuché, pensar que mi padre es dueño de estas cataratas. Y la gente escuchaba y algunos decían, wow, este debe ser el dueño del hotel, debe ser el dueño de todo esto. Y la gente como que en algún momento preguntó, pero él trataba de decir que Dios las hizo, porque Dios creó los cielos y la tierra. Pero no es que era dueño del terreno ni de la tierra, pero era muy interesante. Y después lo hice yo, algunas veces, cuando llevaba algunos amigos que venían del extranjero y íbamos allí, ¿no? Mi papá es el dueño, obviamente, aunque obviamente cada país tiene su jurisdicción ahí y todo lo que ya sabemos, y nosotros no somos dueños, y mucho menos del hotel o del lugar. Dios es tu Padre y te va a bendecir y te va a suplir y sabe
la necesidad que tenemos. Así que agradezco a Dios, porque cuando oramos a Dios como Padre, Él te va a contestar como Padre, que es para bendecir y para suplir lo que estás necesitando. Créelo y vívelo. Ya se me va el tiempo. También entendemos a Dios como un Padre. Hebreos nos enseña claramente, y esto es muy importante porque a veces algunos no lo entienden y lo entienden para otro lado. Mire lo que dice la palabra de Dios, y se lo leo porque esto es importante. Dice, y habéis olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Bueno, va enseñando cosas maravillosas, que debemos leerlo completo el texto y se me hace muy extenso y me queda poco tiempo. Pero en sí, si es Padre, también nos corrige. Y la disciplina no es un castigo como mucha gente cree. Dios anda con un látigo tratando de hacerte daño. No, Señor. Si es mi papá. Y un papá no le hace daño a un hijo. Entiendo que algunos padres se han equivocado en la tierra y creo que disciplinaron de una forma muy violenta, que no está bien para ninguno de nosotros, que se pasaron de la raya porque están llenos de problemas o mezclaron cosas, eso lo entiendo, pero estamos hablando de Dios. Por eso aprendamos nosotros los padres de nuestro Padre, el Señor, pero también entendamos que cuando hay un Padre, corrige, y la disciplina de Dios es corrección. Es en amor, es una corrección amorosa. ¿Por qué? Porque no quiere que le ocurran situaciones, porque te enseña, si vas en un camino equivocado, te va a disciplinar y te va a enseñar, te va a enderezar. Porque es como el arbolito que crece y que le ponen a veces a un costado un palo, por lo general a veces de escoba, ¿no? Qué sé yo, el que podamos tener, y se le ata a ese pequeño arbolito para que empieza a tomar un poco de más fuerza y crezca, y después ya no necesita ningún palito, te cuento. Pero es una corrección, y eso es lo que hace Dios con nosotros. A veces algunos de ustedes se preguntan por qué Dios ha permitido esto. ¿Sabes qué? A veces nos está corrigiendo, porque sabe que vamos por otro camino, porque estamos mirando con los ojos naturales y hemos puesto los ojos en cosas tan triviales o que son muy mundanas, o de este siglo, cuando debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque la Biblia dice que nosotros no andamos por la vista, sino andamos por fe. Esto no quiere decir que no veamos, entendemos, somos realistas, pero hay algo. Dios, si es papá, disciplina con amor, te enseña. Y creo que hay cosas muy importantes. Y no hablo del asunto físico, pero de la violencia, pero creo y agradezco que alguna vez me hicieron entender cosas mis padres y mi papá, ¿no? Que sabíamos que no necesariamente tiene que ser un castigo físico, pero cuando te dicen no, esta vez sí, y qué sé yo, era importante para nosotros cuando niños y en nuestra adolescencia, pues ya no. Pero quiero decirle qué importante. A veces los cristianos están viviendo momentos así y no aceptan cuando tienen una relación con el Padre. Por eso uno tiene que orar a Dios, hablar con Él, tener esa bendición, decirle, papá, papito, esto vos lo quieres para mí, esto no lo quieres, este es un proceso, ¿qué pasa? Y Dios va a hablar, va a enseñar, va a curar, te va a hablar y te va a abrazar con todo el amor que Él tiene para decirte que hay un propósito y que te va a levantar. Tengo que terminar porque tengo un Dios Padre, pero es un consejero. Y es un consejero porque Dios es consejero. Ese consejero por excelencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y no hay necesidad que nadie nos enseñe. Ese es el Padre que tenemos. El mejor consejo viene de Dios. Por eso, habla con Dios. Ten esta relación con Dios. Confíe en Él. Deje que fluya la gracia de Dios y este Dios consejero y ese Espíritu Santo que es consejero, ese Padre Dios, Padre fuerte, ¿no?
príncipe de paz, consejero, ese es el que está con nosotros. Y para terminar, esto tendría que hablarlo mucho más todo, pero es que Dios estará siempre como papá con nosotros, porque Él no muere, porque Él está siempre, porque Él no tiene problema de distancia. Pero nosotros los hombres, ningún papá pudo estar con sus hijos siempre en todos lados. De hecho, a veces nos tuvimos que perder alguna cosa importante para ellos por el trabajo, por un viaje, por enfermedad, por lo que sea. Sin embargo, Dios no. Tenemos la gracia de tener a un Padre que siempre estará con vos y conmigo. Por eso agradezcamos esta noche, descansemos todo y dejemos todo en las manos de Dios, porque Él está con nosotros. Como dije hoy, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces tenemos un Padre, no estamos solos. Que Dios te acompañe y gracias a Dios porque Él es nuestro Padre. Oramos al Padre que está en los cielos. Padre, gracias por este tiempo, bendigo este día. Si bien gracias porque nos has guardado de todos los padres, y algunos ya partieron y está lo más grande de ellos en nuestro corazón. Gracias por estar y gracias porque sos un Padre maravilloso. Gracias por enseñarnos a orar, gracias por esta relación gloriosa, gracias por suplirnos, gracias Padre porque limpias nuestros pecados, gracias Padre porque nos abrazas todos los días y nuevas son cada día tus misericordias. Ahora encomendamos toda necesidad y Padre, bendícenos y pon una gracia especial en este día en nuestras vidas. Gracias por mis hermanos y gracias porque tenemos un Padre maravilloso. Gracias, eterno Dios, hijos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias, Padre, por esto. Tu bendición ahora, esta noche, y descansamos en ti, en el nombre del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Qué bueno que nos conectamos. Creemos que ya esta semana las cosas van a cambiar. Mañana dan el anuncio. Así que vamos a poder seguramente, esperemos eso, oramos para que estemos otra vez congregándonos. Que Dios los acompañe y los bendiga. Gracias a Dios, que es nuestro Padre. Bendiciones.